Muchas gracias, Lore, porque dentro de apenas algunas horas el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, va a ser recibido en régimen de comisión permanente, su comisión general, tal como lo han hecho otros ministros en esta época distinta, con esta comisión especial dentro del Parlamento, para hablar de diferentes temas acerca de lo que está a punto o no de cambiar de seguridad social. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Comparece junto a BPS. Sí, efectivamente, vamos junto con el presidente del Banco de Previsión Social, el director de Seguridad Social, el subsecretario del Ministerio y técnicos del BPS que han hecho el estudio de lo que significaría el impacto para el sistema de seguridad social de una eventual aprobación del plebiscito que se está promoviendo por parte de la central sindical. La verdad, lo hemos dicho ya, pero hoy vamos a ir con documentos muy serios. Además, hay ya estudios hechos por economistas de distintas instituciones y de distintas orientaciones ideológicas. Todos coinciden en que el impacto sería realmente muy grave para la sostenibilidad del sistema de seguridad social. A veces uno piensa que cuando se plantea esa idea de firmar para que te puedas jubilar a los 60 años, para que no te cambien la edad de retiro, firmar para que las jubilaciones mínimas sean más altas, se pasa por arriba la idea de que muchas veces esos espejismos terminan generando grandes catástrofes. Y esa es la situación actual. En un resumen, en cuanto a los tres principales pilares, ¿cuál es la información que van a presentar? Sí, mantener en 60 años en la Constitución, además de que jurídicamente es realmente un grave error fijar en la Constitución la edad de retiro cuando en el mundo entero las tendencias demográficas indican que esa es una variable que hay que estar analizando permanentemente y que en el Uruguay la edad de 60 años se fijó a principios del siglo pasado, tiene más de 100 años y en el medio cambió mucho todo, la expectativa de vida, las características demográficas, la gente vive mucho más, con lo cual el sistema de seguridad social sufre un déficit incremental cada vez mayor porque la gente se puede jubilar más temprano y vive muchos más años. Entonces, inevitable, a nadie le gusta decir, a ver, uno diría siempre es mejor ser bueno, sano y saludable que tener dificultades, pero el problema es que los países como Uruguay, que tenemos las características demográficas de Uruguay, tenemos que enfrentar una situación en donde si queremos que las jubilaciones sigan siendo suficientes o por lo menos dignas, tiene que haber un cambio en la edad de retiro. Y este es un cambio muy gradual porque afecta a personas que hoy son menores de 50, no es un cambio inmediato. Entonces ponerlo en la Constitución y además fijarlo de esa manera, de una forma, yo diría permanente, es un gran error que genera en el mediano plazo y en el corto plazo un incremento de la cantidad de jubilados que implica un aumento del déficit de la seguridad social. La segunda medida, que es aumentar las jubilaciones mínimas a empatar con el salario mínimo nacional, tiene múltiples problemas. Primero sería un inmediato aumento del déficit porque significaría un incremento del gasto en seguridad social también inmediato, porque a partir del momento que se aprobaran, todas esas jubilaciones aumentarían. Y eso se convierte en insostenible en el tiempo. Pero tendría otro efecto, que es que al atarlo al salario mínimo nacional y la fijación del salario mínimo nacional ser competencia del Poder Ejecutivo, vamos a tener el problema de que seguramente muchos gobiernos, para evitar que el gasto se dispare, o no aumenten el salario mínimo nacional o aumenten de manera mucho más baja. Entonces afecta además a los trabajadores, a los activos, que tendrían salarios más bajos. Y finalmente, todas estas modificaciones, después hablamos del régimen mixto, todas estas modificaciones generan un impacto adicional en el gasto que va en el sentido inverso a la reforma. La reforma lo que hizo fue contener el gasto, darle sostenibilidad. Con este cambio estaríamos disparando el déficit de manera tal de que en unas décadas estaríamos, en vez de aumentando el 2%, que es lo que ocurre con el nuevo sistema, se aumentaría el 8% del PIB. Para decirlo en números bien groseros, tendríamos que incrementar al doble el aporte de los trabajadores a la seguridad social.
O sea, en vez del 15% que hoy pagan, tendrían que pagar el 30%. Y el triple del aporte patronal a la seguridad social, con lo cual llevaría al país a la informalidad. Pero además, y el tercer punto, que es la desafectación de las AFAP, es la confiscación de ahorros personales. La gente tiene cuentas personales que están a su nombre para complementar la jubilación cuando se jubile en el futuro. Todo eso se le saca, son 22.000 millones de dólares, para financiar el BPS, lo hace por un tiempo, pero enseguida se gasta y esa plata desaparece y va a haber una avalancha de demandas contra el Estado, pero además el único país que hizo que tomó esta medida en el mundo fue Argentina, y todos sabemos cómo está Argentina hoy, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por esta información y vamos a estar atentos a lo que sucede en la comisión. Gracias. Un gusto, encantado. Era el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.